A las 3 en punto me encontraba yo en Baker Street. Pero Holmes no había regresado todavía. La dueña me informó que había salido de casa poco después de las 8 de la mañana. Me senté, no obstante, junto al fuego, resuelto a esperarle por mucho que tardase. Esta investigación me había interesado profundamente. No estaba rodeada de ninguna de las características extraordinarias y horrendas que concurrían en los dos crímenes que he dejado ya relatados. Pero la índole del caso y la alta posición del cliente de Holmes lo revestían de un carácter especial. La verdad es que, con independencia de la índole de las pesquisas que mi amigo emprendía, había en su magistral manera de abarcar las situaciones y en su razonar agudo e incisivo un algo que convertía para mí en un placer el estudio de su sistema de trabajo y el seguirle en los métodos, rápidos y sutiles, con que desenredaba los misterios más inextricables. Me hallaba tan habituado a verle triunfar que ni siquiera me entraba en la cabeza la posibilidad de un fracaso suyo. Eran ya cerca de las 4 cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo de caballos, con aspecto de borracho, desaseado, de patillas largas, cara abotagada y ropas indecorosas. A pesar de hallarme acostumbrado a la asombrosa habilidad de mi amigo para el empleo de disfraces, tuve que examinarlo muy detenidamente antes de cerciorarme de que era él en persona. Me saludó con una inclinación de cabeza y se metió en su dormitorio, del que volvió a salir antes de 5 minutos, vestido con traje de mezclilla y con su aspecto respetable de siempre. «¿Pero quién iba a decirlo?», exclamé yo. Y él se rió hasta sofocarse y rompió de nuevo a reír. Y tuvo que recostarse en un sillón, desmadejado e impotente. «¿De qué se ríe?». «La cosa tiene demasiada gracia. Estoy seguro de que no es usted capaz de adivinar en qué invertí la mañana, ni lo que acabé por hacer». «No puedo imaginármelo, aunque supongo que habrá estado estudiando las costumbres y hasta quizá la casa de la señorita Irene Adler». «Exactamente. Pero las consecuencias que se me originaron han sido bastante fuera de lo corriente. Se lo voy a contar. Salí esta mañana de casa poco después de las 8, caracterizado de mozo de caballos, en busca de colocación. Existe entre la gente de caballerizas una asombrosa simpatía y hermandad masónica. Sea usted uno de ellos y sabrá todo lo que hay que saber. Pronto encontré el pabellón Bryony. Es una joyita de chalet, con jardín en la parte posterior, pero con su fachada de 2 pisos construida en línea con la calle. La puerta tiene cerradura sencilla. A la derecha hay un cuarto de estar, bien amueblado, con ventanas largas que llegan casi hasta el suelo y que tienen anticuados cierres ingleses de ventana que cualquier niño es capaz de abrir. En la fachada posterior no descubrí nada de particular, salvo que la ventana del pasillo puede alcanzarse desde el techo del edificio de la cochera. Caminé alrededor de la casa y lo examiné todo cuidadosamente y desde todo punto de vista, aunque sin descubrir ningún otro detalle de interés. Luego me fui paseando descansadamente calle adelante y descubrí, tal como yo esperaba, unos establos en una travesía que corre a lo largo de las tapias del jardín. Eché una mano a los mozos de cuadra en la tarea de almohazar los caballos, y me lo pagaron con 2 peniques, un vaso de mitad y mitad, 2 rellenos de la cazoleta de mi pipa con mal tabaco, y todos los informes que yo podía apetecer acerca de la señorita Adler, sin contar con los que me dieron acerca de otra media docena de personas de la vecindad, en las cuales no tenía ningún interés, pero que no tuve más remedio que escuchar. ¿Y qué supo de Irene Adler?, le pregunté. Pues verá usted, tiene locos a todos los hombres que viven por allí.
Es la cosa más linda que haya bajo un sombrero en todo el planeta. Así aseguran todos los de las caballerizas de Serpentine. Lleva una vida tranquila. Canta en conciertos, sale todos los días en carruaje a las 5 y regresa a las 7 en punto para cenar. Salvo cuando tiene que cantar, es muy raro que haga otras salidas. Solo es visitada por un visitante varón, pero lo es con mucha frecuencia. Es un hombre moreno, hermoso, impetuoso. No se pasa un día sin que la visite, y en otras ocasiones lo hace 2 veces el mismo día. Es un tal señor Godfrey Norton, del Colegio de Abogados de Inner Temple. Fíjese en todas las ventajas que ofrece para ser confidente el oficio de cochero. Estos que me hablaban lo habían llevado a su casa una docena de veces, desde las caballerizas de Serpentine, y estaban al cabo de la calle sobre su persona. Una vez que me hube enterado de todo cuanto podían decirme, me dediqué otra vez a pasearme calle arriba y calle abajo por cerca del pabellón Bryony, y a trazarme mi plan de campaña. Este Geoffrey Norton jugaba, sin duda, un gran papel en el asunto. Era abogado, lo cual sonaba de una manera ominosa. ¿Qué clase de relaciones existía entre ellos? ¿Y qué finalidad tenían sus repetidas visitas? ¿Era ella cliente, amiga o amante suya? En el primero de estos casos, era probable que le hubiese entregado a él la fotografía. En el último de los casos, ya resultaba menos probable. De lo que resultase, dependía el que yo siguiese con mi labor en el pabellón Bryony o volviese mi atención a las habitaciones de aquel caballero en el Temple. Era un punto delicado y que ensanchaba el campo de mis investigaciones. Me temo que le estoy aburriendo a usted con todos estos detalles, pero si ha de hacerse cargo de la situación, es preciso que le exponga mis pequeñas dificultades. Le sigo a usted con gran atención, le contesté. Aún seguía sopesando el tema en mi mente, cuando se detuvo delante del pabellón Bryony un coche de un caballo y saltó fuera de él un caballero. Era un hombre de extraordinaria belleza, moreno, aguileño, de bigotes, sin duda alguna el hombre del que me habían hablado. Parecía tener mucha prisa. Gritó al cochero que esperase, e hizo a un lado con el brazo a la doncella que le abrió la puerta, con el aire de quien está en su casa. Permaneció en el interior cosa de media hora, y yo pude captar rápidas visiones de su persona al otro lado de las ventanas del cuarto de estar. Se paseaba de un lado para otro, hablaba animadamente y agitaba los brazos. A ella no conseguí verla. De pronto volvió a salir aquel hombre, con muestras de llevar aún más prisa que antes. Al subir al coche, sacó un reloj de oro del bolsillo y miró la hora con gran ansiedad. «¡Salga con una exhalación!», gritó. «Primero a Grose a Hanky en Regent Street y después a la iglesia de Santa Mónica en Edward Road. Hay media guinea para usted si lo hace en 20 minutos». Allá se fueron, y cuando yo estaba preguntándome si no haría bien en seguirlos, veo venir por la travesía un elegante landó pequeño, cuyo cochero traía aún a medio abrochar la chaqueta y el nudo de la corbata debajo de la oreja, mientras que los extremos de las correas de su atalaje saltaban fuera de las hebillas. Ni siquiera tuvo tiempo de parar delante de la puerta, cuando salió ella del vestíbulo como una flecha y subió al coche. No hice sino verla un instante, pero me di cuenta de que era una mujer adorable, con una cara como para que un hombre se dejase matar por ella. «A la iglesia de Santa Mónica, John», le gritó. «Y hay para ti medio soberano si llegas en 20 minutos». Watson, aquello era demasiado bueno para perdérselo. Estaba yo calculando qué me convenía más, si echar a correr o colgarme de la parte trasera del landó. Pero en ese mismo instante vi acercarse por la calle a un coche de alquiler. El cochero miró y remiró al ver un cliente tan desaseado, pero yo salté dentro sin darle tiempo a que pusiese inconvenientes. Y le dije:
a la iglesia de Santa Mónica, y hay para ti medio soberano si llegas en 20 minutos. Eran las 12 menos 25, y no resultaba difícil barruntar de qué se trataba. Mi cochero arreó de lo lindo. No creo que yo haya ido nunca en coche a mayor velocidad, pero lo cierto es que los demás llegaron antes. Cuando lo hice yo, el coche de un caballo y el landó se hallaban delante de la iglesia, con sus caballos humeantes. Pagué al cochero y me metí a toda prisa en la iglesia. No había en ella un alma, fuera de las dos a quienes yo había venido siguiendo, y un clérigo vestido de sobrepelliz, que parecía estar arguyendo con ellos. Se hallaban los tres formando grupo delante del altar. Yo me metí por el pasillo lateral muy sosegadamente, como uno que ha venido a pasar el tiempo a la iglesia. De pronto, con gran sorpresa mía, los tres que estaban junto al altar se volvieron a mirarme, y Godfrey Norton vino a todo correr hacia mí. «¡Gracias a Dios!», exclamó. «Usted nos servirá. Venga, venga». «¿Qué ocurre?», pregunté. «Venga, hombre, venga. Se trata de 3 minutos o de lo contrario no será legal». Me llevó medio a rastras al altar, y antes que yo comprendiese de qué se trataba, me encontré mascullando respuestas que me susurraban al oído, y saliendo garante de cosas que ignoraba por completo, y, en términos generales, colaborando en unir con firmes lazos a Irene Adler, soltera, con Godfrey Norton, soltero. Todo se hizo en un instante. Y allí me tiene usted, entre el caballero, a un lado mío, que me daba las gracias, y al otro la dama haciendo lo propio, mientras el clérigo me sonreía delante de una manera beatífica. Fue la situación más absurda en que yo me he visto en toda mi vida, y fue el recuerdo de la misma lo que hizo estallar mi risa hace un momento. Por lo visto, faltaba no sé qué requisito a su licencia matrimonial, y el clérigo se negaba rotundamente a casarlos si no presentaban algún testigo. Mi afortunada aparición ahorró al novio la necesidad de lanzarse a la calle a la búsqueda de un padrino. La novia me regaló un soberano, que yo tengo intención de llevar a la cadena de mi reloj, en recuerdo de aquella ocasión. Las cosas han tomado un giro inesperado, dije yo. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues, la verdad, me encontré con mis planes seriamente amenazados. Saqué la impresión de que quizá la pareja se iba a largar de allí inmediatamente, lo que requería de mi parte medidas rapidísimas y enérgicas. Sin embargo, se separaron a la puerta de la iglesia, regresando él en su coche al Temple, y ella en el suyo a su propia casa. Al despedirse, le dijo ella: «Me pasearé, como siempre, en coche a las 5 por el parque». No oí más. Los coches tiraron en diferentes direcciones, y yo me marché a lo mío. ¿Y qué es lo suyo? Pues el comerme alguna carne fiambre y beberme un vaso de cerveza, contestó, tocando la campanilla. He andado demasiado atareado para pensar en tomar ningún alimento, y es probable que al anochecer lo esté aún más. A propósito, doctor, me va a ser necesaria su cooperación. Encantado. ¿No le importará faltar a la ley? Absolutamente nada. ¿Ni el ponerse a riesgo de que lo detengan? No, si se trata de una buena causa. Oh, la causa es excelente. Entonces, cuente conmigo. Estaba seguro de que podía contar con usted. Pero, ¿qué es lo que desea de mí? Se lo explicaré una vez que la señorita Turner haya traído su bandeja. Y ahora, dijo, encarándose con la comida sencilla que le había servido nuestra patrona. Como es poco el tiempo de que dispongo, tendré que explicárselo mientras como. Son ya casi las 5. Es preciso que yo me encuentre dentro de 2 horas en el lugar de la escena. La señorita, o mejor dicho, la señora Irene, regresará a las 7 de su paseo en coche. Necesitamos estar junto al pabellón Bryony para recibirla.
¿Y entonces qué? Déjelo eso en cuenta mía. Tengo dispuesto ya lo que tiene que ocurrir. He de insistir tan solo en una cosa. Ocurra lo que ocurra, usted no debe intervenir. ¿Me entiende? Quiere decir que debo permanecer neutral, sin hacer absolutamente nada. Ocurrirá probablemente algún incidente desagradable. Usted quédese al margen. El final será que me tendrán que llevar al interior de la casa. 4 o 5 minutos más tarde, se abrirá la ventana del cuarto de estar. Usted se situará cerca de la ventana abierta. Entendido. Estará atento a lo que yo haga, porque me situaré en sitio visible para usted. Entendido. Y cuando yo levante mi mano así, arrojará usted al interior de la habitación algo que yo le daré, y al mismo tiempo dará usted la voz de ¡fuego! ¿Va usted siguiéndome? Completamente. No se trata de nada muy terrible, dijo, sacando del bolsillo un rollo largo, de forma de cigarro. Es un cohete ordinario de humo de plomero, armado en sus dos extremos con sendas cápsulas para que se encienda automáticamente. A eso se limita su papel. Cuando dé usted la voz de fuego, la repetirá una cantidad de personas. Entonces puede usted marcharse hasta el extremo de la calle, donde yo iré a juntarme con usted al cabo de 10 minutos. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Debo mantenerme neutral, acercarme a la ventana, estar atento a usted y, en cuanto usted me haga una señal, arrojar al interior este objeto, dar la voz de fuego y esperarle en la esquina de la calle. Exactamente. Pues entonces confíe en mí. Magnífico. Pienso que quizás sea ya tiempo de que me caracterice para el nuevo papel que tengo que representar. Desapareció en el interior de su dormitorio, regresando a los pocos minutos caracterizado como un clérigo disidente, bondadoso y sencillo. Su ancho sombrero negro, pantalones abolsados, corbata blanca, sonrisa de simpatía y aspecto general de observador curioso y benévolo eran tales que solo un señor John Hare sería capaz de igualarlos. A cada tipo nuevo de que se disfrazaba, parecía cambiar de expresión, maneras e incluso de alma. Cuando Holmes se especializó en criminología, la escena perdió un actor y hasta la ciencia perdió un agudo razonador. Eran las 6:15 cuando salimos de Baker Street y faltaban todavía 10 minutos para la hora señalada cuando llegamos a Serpentine Avenue. Estaba ya oscureciendo y se procedía a encender los faroles del alumbrado. Nos paseamos de arriba para abajo por delante del pabellón Bryony, esperando a su ocupante. La casa era tal y como yo me la había figurado por la concisa descripción que de ella había hecho Sherlock Holmes, pero el lugar parecía menos recogido de lo que yo me imaginé. Para tratarse de una calle pequeña, de un barrio tranquilo, resultaba notablemente animada. Había en una esquina un grupo de hombres mal vestidos que fumaban y se reían. 2 soldados de la guardia flirteaban con una niñera, un afilador con su rueda y varios jóvenes bien trajeados que se paseaban tranquilamente con el cigarro en la boca. «Esta boda», me dijo Holmes mientras íbamos y veníamos por la calle, «simplifica bastante el asunto. La fotografía resulta ahora un arma de doble filo. Es probable que ella sienta la misma aversión a que sea vista por el señor Godfrey Norton, como nuestro cliente a que la princesa la tenga delante de sus ojos. Ahora bien, la cuestión que se plantea es esta. ¿Dónde encontraremos la fotografía?» Eso es, ¿dónde? Es muy poco probable que se la lleve de un lado para otro en su viaje. Es de tamaño de exposición, demasiado grande para poder ocultarla entre el vestido. Sabe, además, que el rey es capaz de tenderle una celada y hacérsela registrar, y, en efecto, lo ha intentado un par de veces. Podemos, pues, dar por sentado que no la lleva consigo. ¿Dónde la tiene entonces? Puede guardarla su banquero, o puede guardarla su abogado.
¿Existe esa doble posibilidad? Pero estoy inclinado a pensar que ni lo uno ni lo otro. Las mujeres son por naturaleza aficionadas al encubrimiento, pero les gusta ser ellas mismas las encubridoras. ¿Por qué razón habría de entregarla a otra persona? Podía confiar en sí misma como guardadora, pero no sabía qué influencias políticas, directas o indirectas, podían llegar a emplearse para hacer fuerza sobre un hombre de negocios. Tenga usted además en cuenta que ella había tomado la resolución de servirse de la fotografía dentro de unos días. Debe, pues, de encontrarse en un lugar en que le sea fácil echar mano de la misma. Debe de estar en su propio domicilio. Pero la casa ha sido asaltada y registrada por 2 veces. Bah, no supieron registrar debidamente. ¿Y cómo lo hará usted? Yo no haré registros. ¿Qué hará, pues? Haré que ella misma me indique el sitio. Se negará. No podrá. Pero ya oigo traqueteo de ruedas. Es su coche. Ea, tenga cuidado con cumplir mis órdenes al pie de la letra. Mientras él hablaba, aparecieron, doblando la esquina de la avenida, las luces laterales de un coche. Era este un bonito y pequeño landó, que avanzó con estrépito hasta detenerse delante de la puerta del pabellón Bryony. Uno de los vagabundos echó a correr para abrir la puerta del coche y ganarse de ese modo una moneda. Pero otro, que se había lanzado a hacer lo propio, lo apartó violentamente. Esto dio lugar a una furiosa riña, que atizaron aún más los 2 soldados de la guardia, que se pusieron de parte de uno de los vagabundos, y el afilador, que tomó con igual calor partido por el otro. Alguien dio un puñetazo, y en un instante la dama, que se apeaba del coche, se vio en el centro del pequeño grupo de hombres que reñían acaloradamente y que se acometían de una manera salvaje con puños y palos. Holmes se precipitó en medio del zafarrancho para proteger a la señora, pero, en el instante mismo en que llegaba hasta ella, dejó escapar un grito y cayó al suelo con cara convertida en un manantial de sangre. Al ver aquello, los soldados de la guardia pusieron pies en polvorosa por un lado y los vagabundos hicieron lo propio por el otro, mientras que cierto número de personas bien vestidas, que habían sido testigos de la trifulca, sin tomar parte en la misma, se apresuraron a acudir en ayuda de la señora y en socorro del herido. Irene Adler, seguiré llamándola por ese nombre, se había apresurado a subir la escalinata de su casa, pero se detuvo en el escalón superior y se volvió para mirar a la calle, mientras su figura espléndida se dibujaba sobre el fondo de las luces del vestíbulo. ¿Es importante la herida de ese buen caballero?, preguntó. —¡Está muerto! —gritaron varias voces. —No, no, aún vive —gritó otra—. Pero si se le lleva al hospital, fallecerá antes de que llegue. Se ha portado valerosamente —dijo una mujer. De no haber sido por él, se habrían llevado el bolso y el reloj de la señora. Formaban una cuadrilla y de las violentas, además. ¡Ah! Miren cómo respira ahora. No se le puede dejar tirado en la calle. ¿Podemos meterlo en la casa, señora? Claro que sí. Éntrenlo al cuarto de estar, donde hay un cómodo sofá. Por aquí, hagan el favor. Lenta y solemnemente fue metido en el pabellón Bryony y tendido en la habitación principal, mientras yo me limitaba a observarlo todo desde mi puesto junto a la ventana. Habían encendido las luces, pero no habían corrido las cortinas, de modo que veía a Holmes tendido en el sofá. Yo no sé si él se sentiría en ese instante arrepentido del papel que estaba representando, pero sí sé que en mi vida me he sentido tan sinceramente avergonzado de mí mismo como cuando pude ver a la hermosa mujer contra la cual yo estaba conspirando, y la gentileza y amabilidad con que cuidaba al herido. Sin embargo, al echarme atrás en la representación del papel que Holmes me había confiado, equivaldría a la más negra traición. Endurecí mi sensibilidad y saqué de debajo de mi amplio gabán el cohete de humo. Después de todo, pensé, no le causamos a ella ningún prejuicio.
Lo único que hacemos es impedirle que ella se lo cause a otro. Holmes se había incorporado en el sofá y le vi que accionaba como si le faltase el aire. Una doncella corrió a la ventana y la abrió de par en par. En ese mismo instante le vi levantar la mano y, como respuesta a esa señal, arrojé al interior el cohete y di la voz de «fuego». No bien salió la palabra de mi boca, cuando toda la muchedumbre de espectadores, bien y mal vestidos, caballeros, mozos de cuadra y criadas de servir, lanzaron a coro un agudo grito de «fuego». Se alzaron espesas nubes ondulantes de humo dentro de la habitación y salieron por la ventana al exterior. Tuve una visión fugaz de figuras humanas que echaron a correr, y oí dentro la voz de Holmes que les daba la seguridad de que se trataba de una falsa alarma. Me deslicé por entre la multitud vociferante, abriéndome paso hasta la esquina de la calle, y 10 minutos más tarde tuve la alegría de sentir que mi amigo pasaba su brazo por el mío, alejándonos del escenario de aquel griterío. Caminamos rápidamente y en silencio durante algunos minutos, hasta que doblamos por una de las calles tranquilas que desembocan en Edgware Road. «Lo hizo usted muy bien, doctor», me dijo Holmes. «No hubiera sido posible mejorarlo. Todo ha salido perfectamente». «¿Tiene ya la fotografía?» «Sé dónde está». «¿Y cómo lo descubrió?» «Ya le dije a usted que ella me lo indicaría». «Sigo a oscuras». «No quiero hacer del asunto un misterio», exclamó riéndose. Era una cosa sencilla. Ya se daría usted cuenta de que todos cuantos estaban en la calle eran cómplices. Los había contratado para la velada. Lo barrunté. Pues cuando se armó la trifulca, yo ocultaba en la mano una pequeña cantidad de pintura roja, húmeda. Me abalancé, caí, me di con fuerza en la cara con la palma de la mano y ofrecí un espectáculo que movía a compasión. Es un truco ya viejo. También llegué a penetrar en ese detalle. Luego me metieron en la casa. Ella no tenía más remedio que recibirme. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y tuvo que recibirme en el cuarto de estar, es decir, en la habitación misma en que yo sospechaba que se encontraba la fotografía. O allí o en su dormitorio. Y yo estaba resuelto a ver en cuál de los dos. Me tendieron en el sofá, hice como que me ahogaba. No tuvieron más remedio que abrir la ventana y tuvo usted de ese modo su oportunidad. ¿Y de qué sirvió mi acción? De ella dependía todo. Cuando una mujer cree que su casa está ardiendo, el instinto la lleva a precipitarse hacia el objeto que tiene más aprecio. Es un impulso irresistible, del que más de una vez me he aprovechado. Recurrí a él cuando el escándalo de la suplantación de Darlington y en el del castillo de Answorth. Si la mujer es casada, corre a coger en brazos a su hijito. Si es soltera, corre en busca de un estuche de joyas. Pues bien, era evidente para mí que nuestra dama de hoy no guardaba en esa casa nada que fuese más precioso para ella que lo que nosotros buscábamos. La alarma, simulando que había estallado un fuego, se dio admirablemente. El humo y el griterío eran como para sobresaltar a una persona de nervios de acero. Ella actuó de manera magnífica. La fotografía está en un escondite que hay detrás de un panel corredizo, encima mismo de la campanilla de llamada de la derecha. Ella se plantó allí en un instante y la vi medio sacarla fuera. Cuando yo empecé a gritar que se trataba de una falsa alarma, volvió a colocarla en su sitio. Echó una mirada al cohete, salió corriendo de la habitación y no volví a verla. Me puse en pie y, dando toda clase de excusas, huí de la casa. Estuve dudando si apoderarme de la fotografía entonces mismo, pero el cochero había entrado en el cuarto de estar y no quitaba de mí sus ojos. Me pareció, pues, más seguro esperar. Con precipitarse demasiado, quizás se echase todo a perder. ¿Y ahora?, le pregunté. Nuestra investigación está precisamente acabada. Mañana iré allí de visita con el rey.
y usted puede acompañarnos, si le agrada. Nos pasarán al cuarto de estar mientras avisan a la señora, pero es probable que cuando ella se presente no nos encuentre ni a nosotros ni a la fotografía. Quizá constituye para Su Majestad una satisfacción el recuperarla con sus propias manos. ¿A qué hora irán ustedes? A las 8 de la mañana. Ella no se habrá levantado todavía, de modo que tendremos el campo libre. Además, es preciso que actuemos con rapidez, porque quizá su matrimonio suponga un cambio completo en su vida y en sus costumbres. Es preciso que yo telegrafíe sin perder momento al rey. Habíamos llegado a Baker Street y nos habíamos detenido delante de la puerta. Mi compañero rebuscaba la llave en sus bolsillos cuando alguien le dijo al pasar: «Buenas noches, señor Sherlock Holmes». Había en ese instante en la acera varias personas, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado que vestía ancho gabán y que se alejó rápidamente. Holmes dijo, mirando con fijeza hacia la calle débilmente alumbrada: «Yo he oído antes esa voz. ¿Quién diablos ha podido ser?»